Buenas tardes, biólogo y estimados compañeros. Mi nombre es María Elisa Reyes Muñoz de la Facultad 1-2. Mi exposición se basa en las leyes de Mendel y la estructura del ADN. Como primer punto tenemos a las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel son los principios que establecen cómo ocurre la herencia genética, es decir, que explican las tendencias del comportamiento de los genes y su expresión en la familia de los seres vivos. Fueron propuestas por el naturalista Georg Mendel, conocido el padre de la genética por sus experimentos pioneros con las plantas de guisantes. Para entender estos conceptos debemos entender varias cosas de la genética. Como primer punto tenemos es que los genes se definen como la unidad de información genética que se transmite por herencia familiar. Luego tenemos a los alelos, que son diferentes maneras en las que un gen se puede manifestar. Y por último está el fenotipo, que es la expresión física o estética de los genes en un ser vivo. Mendel indicó 3 leyes, que son la ley de la uniformidad, la ley de la segregación y la ley del principio de combinación independiente. A continuación les voy a hablar sobre la primera ley, la ley de la uniformidad. Esta ley nos establece que los descendientes de 2 individuos puros serán fenotípica y genotípicamente iguales. O sea que todos los descendientes tendrán genética y apariencia igual. Aquí tenemos un ejemplo, y es que si una pareja en el que el padre tiene los ojos marrones y la madre los tiene verdes, lo más probable es que él o la niña o el niño herede el color del padre al tratarse del alelo más dominante. La segunda ley o la ley de la segregación nos dice que la descendencia de la primera generación o individuos con alelos de distinta dominancia tendrán como descendencia en un 50% a seres con su mismo genotipo, el 25% a hijos con alelos puramente dominantes y el otro 25% con genotipo recesivo por completo. Esto resulta en que si tenemos 4 descendientes, 3 de ellos seguirán teniendo el mismo genotipo de los padres, mientras que uno solamente expresará el genotipo recesivo en su físico. Aquí tenemos un ejemplo y es que si se cruzan 2 individuos de la primera generación filial que contiene cada uno un genotipo dominante, el color marrón, y uno recesivo del color azul, el genotipo recesivo tendrá la posibilidad de aparecer en la proporción 1 de 4. La tercera ley o principio de combinación independiente expone que existen excepciones a las 2 leyes anteriores, siendo que la herencia genética no sigue patrón universal. Hay casos como la codominancia, donde 2 individuos son puros con genes o alelos dominantes y hay una combinación de ambos fenotipos en el fenotipo o apariencia física. Aquí tenemos el ejemplo también que el patrón de herencia de un rasgo como el color de los ojos no influye en la transmisión en el patrón de herencia del otro rasgo como el color de pelo. Mendel nos ayuda a entender mucho sobre la descendencia de los seres vivos y ha sido una gran ayuda para la biología. Ahora vamos a hablarles sobre la estructura de ADN. Antes de eso, hay que hablar sobre un pequeño resumen de la historia del ADN. En la década de los 50, los científicos Rosalind Franklin, Francis Crick y James Watson co-descubrieron que el ADN es una molécula de 2 hebras y que se encuentran entrelazadas formando su famosa estructura de doble hélice. Sin embargo, a esta historia le falta una persona clave, que es la hermana Miriam Michelle Smithson, monja y excepcional química, quien es conocida por su trabajo de espectroscopía infrarroja y desarrollo a la técnica del disco de bromuro de potasio. Este método tiene la capacidad de lograr un espectro más exacto de los compuestos dentro de una sustancia y su posición. Además, confirmaría el modelo de Watson y Crick varios años antes de que se postulara. Gracias a sus descubrimientos, la hermana Miriam se sumó a uno de los mejores descubrimientos del siglo y de esta manera facilitó los exámenes que incluían la estructura del ADN y el cáncer, brindando una mayor visión más precisa de estas famosas moléculas.
Dicho esto, también vamos a hablar sobre qué es el ADN. Pues el ADN, también conocido como ácido desoxirribonucleico, contiene toda la información genética, desde nuestros antepasados hasta la que tendrán nuestras futuras descendencias. Va a determinar las características que adquiere cada persona. Existe solo el 0.1% que nos diferencia de todas otras personas y está descrito en una parte de la larga cadena del ADN que tenemos todos los seres humanos. Ya explicado esto, ahora sí pasaremos a entender cómo está estructurado el ADN. La estructura dice que es una hélice bicatenaria unida por los enlaces de hidrógenos débiles entre los pares de bases nucleótidas, purínicas y pirimídicas. La columna son los grupos de fosfato y el azúcar, que va a mantener unido a las bases nitrogenadas, que son la adenina, la citosina, la guanina y la timina. Estas bases nitrogenadas se van a unir a través de puentes hidrogenados. Aquí lo observaremos mejor en esta imagen. La parte que está de color amarillo está formado por el grupo de fosfato y azúcar que está de color naranja. En la mitad está el color verde y rosa que tenemos a la adenina y la timina. Y en el rojo y el azul, la guanina y la citosina. Entonces se van a unir la adenina con la timina, citosina con la guanina, y entre ellas va a existir un enlace de puentes de hidrógeno, que es los más fuertes que tenemos dentro de los enlaces químicos. El ADN se encuentra hasta en la célula más mínima de cada ser vivo y existen pequeñas diferencias entre la unión de las bases que pueden dar como resultado a un animal o a una persona. Muchas gracias.